la televisión cumple 73 años en la Argentina. 70. Un 17 de octubre de 1951 se realiza la primer transmisión de televisión en Argentina. Así que es un día histórico mañana para nuestra prima la televisión, porque empezó a existir, si bien no había televisiones en ese momento. Estamos hablando de que esta primer transmisión se realizó a través de Canal 7, y fue la transmisión de un discurso de Eva Perón, que bueno, fue el famoso discurso del renunciamiento, ¿no? Del 51. A la vicepresidencia. A la vicepresidencia, ¿no? Exactamente. Esa fue la primer transmisión de televisión que fue hecha a instancias de un prócer de la televisión, que es Jaime Yankelevich, padre de Alejandro Yankelevich. No sé si se acordarán los que estamos más de este lado. Y de Gustavo Yankelevich. Perdón. Gustavo Yankelevich, me confundí de nombre, que era el productor de Tinelli. Fue un poco el hacedor, el inventor del producto Tinelli, Gustavo Yankelevich. Y ya que estamos hablando de referencias, ex marido de Cris Morena. Ex marido de Cris Morena, bueno, es gente de televisión, gente del medio, pero el padre de Gustavo, Jaime Yankelevich, que por entonces era el director de Radio Belgrano, fue el que importó el primer televisor a la Argentina y también viajó a Estados Unidos, una vez que importó el televisor, el primer aparato. Viajó a Estados Unidos en busca de equipos, donde trajo luces, cámaras, cables y todo lo necesario para poner en marcha el flamante medio de comunicación. Entonces decimos que esa primera transmisión, que se hizo el 17 de octubre de 1951, se hizo con una antena que se instaló en el entonces Ministerio de Obras Públicas y Servicios Públicos, este edificio grande, blanco que hay ahí en Buenos Aires. Hermoso edificio, una arquitectura y de única. Esos edificios típicos de la época, ¿no? Muy grandes, sí. Y tenía un alcance de 5 kilómetros la señal, nada más. Y en ese momento se hizo la transmisión, pero más de prueba, porque lo que decimos, nadie tenía un televisor en su casa, lo cual fue sucediendo después con el tiempo, porque las televisiones empezaron a llegar y, como vos decías, era un objeto, un artefacto de lujo. Ya era medio un lujo tener una heladera en la década del 50, sí, 40-50. Imagínate tener una televisión. La heladera la usaba para refrigerar la comida, la televisión nada. Entonces, la gente que estaba mucho más acostumbrada a la escucha de radio, que en la década del 50 ya era poderosa la radio, apareció este nuevo medio de comunicación y recién en 1953, o sea, 2 años después, empiezan las transmisiones regulares, pero los aparatos eran muy costosos, por lo que las personas se juntaban en la casa de alguien que tuviera televisión o se encontraban en bares o se agolpaban frente a vidrieras para mirar el flamante medio de comunicación. Nos comparten una anécdota, digo, para los oyentes en el 15-420-19-27, una anécdota de estas, de nos juntábamos a ver tele, nos juntábamos a seguir alguna telenovela, nos juntábamos, me acuerdo cuando trajeron el televisor a mi casa, algo que mañana es el Día de la Televisión, hoy estamos en la columna de consultorio de comunicación con Diego, pero quizás mañana también las podemos volver a compartir, ¿no? Retomando esta charla y retomando el Día de la Televisión. Sí. Pero hay algo más por ahí para escuchar, ¿o no? Tenemos para escuchar algo, un poco para ambientarnos en clima de época. En 1951 arribaron los equipos de transmisión y en los diarios irrumpieron los anuncios de los primeros televisores. Jaime Yankelevich fue el padre de este acontecimiento. En la terraza del edificio del Ministerio de Obras Públicas serán los últimos toques a la torre que ha de servir de antena para las transmisiones de televisión. A corto plazo llegará a los hogares argentinos la visión de manifestaciones artísticas, deportes, etcétera, con la autenticidad que solo la vista puede dar. La República Argentina muestra al mundo una vez más su pujante potencialidad y la preocupación que anima a sus gobernantes de marchar al ritmo del progreso, con la vista puesta siempre en el bienestar de su pueblo. Cuando me empiezan a reconocer, antes que se inaugurara, porque la televisión se inauguró el 17 de octubre de 1951 y yo empecé a aparecer en agosto. Buenas noches para todos ustedes. Y bienvenido al que llega.
Empezaron a armar la televisión y después vino la parte técnica para lograr la imagen. Y cuando lograron la imagen salía todo torcido, la gente con una cara horrible. Entonces me ponían a mí y decían, ahí armaban, decía algo, contaba un cuento y los televisores, esa visión la tomaban los televisores que estaban en las vidrieras de las casas de artículos para el hogar. El joven obrero dice a su compañera alegremente: mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. Evita fue una pieza clave dentro del aparato cada vez más grande de medios que tuvo el peronismo, ¿no? Así como tenía una gran intuición en el tema político, también lo tenía en el tema de los medios. Perón fue consintiendo, pero no fue Perón el instrumento, digamos, de colección de los medios. La persona que realmente se ocupaba era Evita. Pienso que vislumbró muy rápidamente, con mucha intuición, que la televisión iba a ocupar un espacio central y descollante. Hay que recordar que la primera imagen de la televisión argentina es ella misma, ¿no? La foto clásica de Evita con su traje sastre, la flor y el rodete. Y el primer programa de la televisión argentina es el acto multitudinario del 17 de octubre del 51, que si mal no recuerdo fue cuando le entregaron la medalla peronista a Evita, ¿no? Fue uno de sus últimos actos. Eva Perón no ha aceptado todavía la decisión del pueblo que reclama que integre la fórmula presidencial para el periodo 1952-1958. En un dramático diálogo, expresión insuperada de democracia libre y pura, el pueblo impone su voluntad y Eva Perón repite las palabras del líder. Como dijo el general Perón, yo haré lo que diga el pueblo. El 17 de octubre de 1951 nacía la televisión argentina, recordando un poco lo que hablábamos recién, ¿no? De que antes sí existía un registro fílmico, como a modo de película, que se pasaba en el cine, que es a partir de sucesos argentinos. Claro. ¿No? Y también nos pusimos un poco nostálgicos con respecto a los programas de televisión que en algún momento, en la época de oro, 80s, 90s de la televisión, sabíamos en qué horario estaba cada programa, no sé, que los lunes veíamos, salía Tiempo Nuevo y los miércoles estaba Gazalla y ¿qué más? Y los martes ponele... Calabromas, por ejemplo, Calabromas. que nos recordaba Cucho. Había programas emblemáticos que además, Minguito, que duraban temporadas. Bueno, Minguito... No toca botón. Hay muchos que son a instancias de la producción de Sofovich, por ejemplo, que bueno, podrá ser un personaje polémico, pero también otro que es un animal de televisión, todo lo que hizo, No toca botón con Olmedo. Hubo eso, próceres. Bueno, recién lo mencionábamos a Tinelli, Video Match en sus comienzos y Ritmo de la Noche. Leonardo Simons. Un gran conductor de televisión. Feliz Domingo con Silvio Soldán y Jorge Formento. Uy, ¿cómo estamos? Realmente nosotros como fuimos los últimos, quizás somos la generación de los últimos que vio esa ritualidad alrededor de la televisión, donde había todavía reunión familiar, si bien también los que vivieron la televisión de los 70, los 60 tuvieron esos momentos, pero sí, claro que vivimos ese momento donde se veía en familia la televisión. Y esos momentos de los famosos picos de rating que coinciden la cantidad de gente que tenía televisión en su casa y también el nacimiento de medir el rating. Claro. ¿No? Claro. Entonces, un programa como el último episodio de Grande Pa, el programa protagonizado por Arturo Puig y sus hijas, y María Leal, pasó a tener más de 60 puntos de rating el último capítulo. Sí. ¿No? Las temporadas, lo que hoy para nosotros son temporadas gracias a las plataformas, eran los años y las temporadas que lo veíamos. Mesa de Amigos noticias, son los amigos. Mesa de noticias con esas series también que duraban años y años y años. Amigos son los amigos. Y el tele comprado antes que empiece el Mundial 94 en mi casa me trae muchos recuerdos hermosos. Tele con control remoto, por fin. Sí, a nosotros se nos rompió una tele a color
antes de... en el primer partido del Mundial 90, por ejemplo. Ay, no te la y puedo tuvimos creer. que ver en blanco y negro todo el Mundial 90. Soldán y Jorge Rossi son los primeros, dice por acá un oyente. Claro, de Feliz Domingo para la Juventud. Fernando, gracias Fernando. Sí. Gracias por esa Bueno, data. ahí me das una idea para que dedicarnos en otras columnas, en otros consultorios a nuestra prima la televisión. Voy a traer la investigación de uno de los que son los próceres de los estudios de comunicación latinoamericanos, Jesús Martín Barbero, que revoluciona lo que son los estudios de comunicación a partir de estudiar las telenovelas colombianas. Es muy lindo el estudio, lo voy a traer, vamos a charlarlo para conocer cómo este tipo, que era un filósofo español, más o menos en la década del 60, se muda a Colombia huyendo del franquismo, y en Colombia se dedica a los estudios de medios, que en América no había muchos, estaban sobre todo los norteamericanos, de los cuales hemos hablado bastante, y empezó a estudiar las telenovelas, porque lo que le sorprendió, que no existía tanto en España, era esa industria, la industria de la telenovela colombiana, que después fue venezolana, mexicana, brasilera, turca, pero esos primeros estudios sirvieron para dar como una especie de guía y horizonte a todos los estudios de comunicación muy basados en lo que es la comunicación popular y las clases populares, porque el tipo lo que hizo fue sacarse el prejuicio. En la década del 60, ya me estoy adelantando a la columna, los estudios de comunicación y sobre todo la intelectualidad miraban con desprecio las telenovelas, y él lo vio como un producto comunicacional por excelencia, por esto que vos decís, con el rating que tenían las telenovelas. Sí. Entonces, si ahí hay un fenómeno comunicacional, dijo, vamos a estudiarlo. Hay que estudiarlo. De eso vamos a hablar en alguna próxima columna. Nos ponemos en modo tele. Sí. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias. De tal palo está la astilla el sábado. El sábado. A darlo todo. Especial Día de la Madre. Especial Día de la Madre, como la oferta de Musimundo. Hasta aquí el consultorio de comunicación. Ya volvemos.